Hola chiquillos, espero que estén súper bien. Hoy día vamos a hacer el auxiliar 8 y vamos a partir con el problema que nos quedó pendiente del auxiliar pasado, ¿ya? Que es de integral de línea. Este auxiliar es de Stokes y un ejercicio es de complejo, también vamos a ver green y eso. Ya, entonces, partamos con la P0 que le puse. Nos dice, considera el campo vectorial f de x igual, no, y en x tongo más x en y tongo. Y nos dicen que hay que calcular la integral de trabajo para la curva que está en la línea. La curva que está en la línea es esta que voy a dibujar ahora. La curva que está en la línea, ¿de dónde saqué eso? La curva que está en la figura. Entonces tenemos 2, 2, menos 2 y menos 2. Y tenemos esto. Esto va así. Después tenemos una línea recta acá. Y después tenemos otra línea recta acá. En el punto menos 2,2. Entonces, según lo que nos muestra la figura, es que esta línea, esta curva, va de esta forma. Entonces, como hicimos en la auxiliar pasada, lo único que tenemos que hacer es parametrizar esta curva. Y podemos ver que la podemos parametrizar en 3 caminos. El camino 1, que sería ese. El camino 2, que sería el de acá. Y el camino 3, que sería ese. Entonces vamos a partir con el camino 1, ¿ya? El camino 1 vemos que es un semicírculo de radio 2. Entonces, como siempre lo hacemos, vamos a decir que gamma 1 va a estar parametrizado por r de t, que va a ser coseno de t, perdón, 2 coseno de t, porque es de radio 2, 2 seno de t, con t entre, partimos de acá, ¿cierto? Vamos de acá hacia allá, entonces t va a ser entre pi y 0, ¿ok? Porque parto del menos 2 y termino en el 2, entonces vamos a ver ahora si realmente parto en el menos 2 y termino en el 2. Entonces, en t igual pi, voy a tener 2 coseno de pi es menos 1, entonces voy a tener menos 2,0. En 0 voy a tener 2,0. Entonces está bien. Chuta, le pegué el vaso. Lo que dijimos, ¿ya? Ya, entonces sigamos. Ahora calculamos r'. Chuta, estoy con el lápiz equivocado. Ya. Calculamos r' de t. Y esto va a ser menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Entonces ya tenemos todo lo necesario. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos nuestra parametrización en el campo f que nos dieron. Entonces, f de r de t va a ser igual a i en x tongo. Entonces esto va a ser 2 seno de t, x en y tongo, 2 coseno de t. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el producto punto con r' de t. Entonces, el producto punto de... Vamos a hacerlo acá mejor. El producto punto de f de r de t con r' de t va a ser igual... Uy, estaban gritando a los perros, parece. Entonces va a ser menos 2, menos 4 en verdad, seno cuadrado de t más 2 coseno cuadrado de t. 4, Javiera. No sabes multiplicar. Un segundo. Más 4 coseno cuadrado de t. Ya, perfecto. Vamos acá a factorizar por 4 y nos va a quedar que esto va a ser igual a coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Ya, fijémonos en algo. Coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. ¿Qué es? Esto es lo mismo que escribir coseno de 2t. ¿Cierto? ¿O no? Porque
Coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Acá es t, 2t, entonces t más t, coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Entonces nos va a quedar que la integral de línea en gamma 1 va a ser t. ¿Entre dónde se movía? Entre pi y 0. Tenemos el 4 que lo sacamos de coseno de 2t dt. Entonces esto va a ser igual a seno de 2t, todo esto por 4, partido en 2, evaluado entre 0 y pi. Y esto ya sabemos que es 0, porque seno en 0 es 0 y seno en 2pi es 0. Perfecto. Entonces, en gamma 1, la integral de línea nos dio 0. Ahora vamos con gamma 2. Gamma 2 es una línea recta y es lo que hacemos siempre. Partimos del punto. El punto P, que va a ser 2,0, y llegamos al punto Q, que es igual a 0, menos 2. Entonces, hacemos la fórmula que les dije la vez pasada. Entonces, mi parametrización R de t va a ser igual a 2, 0 más t por 0 menos 2 menos 2, 0. Entonces mi parametrización R de t va a ser igual a 2 menos 2t, menos 2t. Ya, veamos si en verdad es así. Ya, espérense un poco. Con t perteneciente en 0 y 1. Entonces veamos si en verdad nos da lo que tiene que darnos. Entonces, t igual 0, tenemos que esto va a ser 2,0, y t igual 1, tenemos que esto va a ser 0, menos 2. Efectivamente es donde partimos, del 2 al menos 2. Bueno, del 2,0 al 0, menos 2. Entonces ya tenemos nuestra parametrización. La vamos a copiar para que no se nos olvide, ¿ya? Copiar. Ya. Entonces tenemos nuestra parametrización R de t. Los perros. Ya. Ahora calculamos R' de t. Y vamos a tener que esto es menos 2, menos 2. ¿Cierto? Ahora evaluamos el campo F evaluamos R de t en el campo F. Que el campo F ya dijimos que era I en X tongo, entonces esto sería menos 2t, X, 2 menos 2t, todo esto por menos 2, vamos a hacer el producto de punto aquí, R' de t, por menos 2, menos 2, esto es igual a menos 4t menos 4 más 4t, esto es más 4t, perdón, no sé multiplicar, y esto es 8t menos 4. Perfecto, entonces ahora calculamos la integral de línea en el caminito 2. Y tenemos que t va de 0 a 1, 8t menos 4 de t. Entonces esto va a ser igual a 8t al cuadrado medios menos 4t, todo esto evaluado entre 0 y 1. Entonces vamos a tener 4 por 1 menos 4 por 1, eso es 0. ¿Cierto? Porque acá nos queda t cuadrado 1, simplificamos y nos da 0. Entonces, la integral en el caminito 2 es 0. Y ahora vamos con el caminito 3, que vimos que era así. Oh, que de derecha a la línea. Vimos que era así. Bueno, este siendo el 2, menos 2, y este punto, el 2. Entonces, menos 2. Entonces, P es 0,2 y Q es menos 2,0. Menos 2,2. Entonces ahora hacemos la parametrización, como lo hicimos delante. R de t va a ser P 0,2 más T, Q
Q menos P. Menos 2, 2, menos 0, 2. Entonces, esto nos va a quedar que T, acá me equivoqué, es menos 2. Menos 2. Que, ay no, que R de T va a ser igual a menos 2t, coma, no, uy, estoy muy bolas hoy día, perdón. Ya, entonces, ahora sí, R de T va a ser menos 2t, coma, menos 2 más 4t, ¿cierto? Veamos si es cierto. Entonces, en t igual 0, acá, t pertenece en 0 y 1, entre 0 y 1, ya. En t igual 0, vamos a tener que esto va a estar en el 0, menos 2, sí, es el puntito donde partimos. Y en t igual 1, vamos a tener que esto es menos 2, 4 menos 2, 2. Y es donde llegamos al puntito. Perfecto. Ya tenemos nuestra parametrización R de t. Entonces ahora calculamos R' de t. Y esto va a ser menos 2, 4. ¿Cierto? Ya. Ahora evaluemos R de t en el campo. Entonces mi mamá está gritándole al gato. Perdón. Evaluamos en el campo. Entonces vamos a tener que es I menos 2 más 4t, x menos 2t, y hacemos al tiro el producto punto con la derivada menos 2, 4. Entonces esto nos va a dar menos 4 menos más 4 menos 4t menos 8t. Entonces tenemos acá, me equivoqué, esto es 8. No sé, estoy muy pava, ando muy pava. Menos 8t. Entonces esto va a ser igual a menos 16t más 4. ¿Cierto? Entonces hagamos la integral ahora. Vamos a tener la integral entre 0 y 1 de menos 16t más 4. Y esto va a ser igual a menos 16t cuadrado medios más 4t. Todo esto evaluado entre 0 y 1. Y esto va a ser menos 8 más 4. Y eso es menos 4. Entonces, toda nuestra integral de trabajo para la curva, que en la curva gamma, la integral de trabajo era la suma en los caminitos, va a ser menos 4. Entonces, ese es el resultado de la primera pregunta, bueno, el AP0. Bueno, ahora vamos a ir con la P1, la que sí es de esta auxiliar, que es verificar, la A es verificar el teorema de Stokes y la B es el verificar el teorema de Lie. Entonces, vamos a ir a ver lo que dice el teorema de Stokes. Ya, según mi resumen, según el resumen dice que Stokes, si tenemos, es una superficie orientable irregular por pedazos, cuyo borde de S es una curva cerrada, simple y regular por pedazos. Ya tenemos F, un campo vectorial de clase C1 definido en S abierto, y tenemos N, el campo de vectores normales sobre S. Tenemos que ds sigue la regla de la mano derecha, ¿cierto? Para allá positivo y para acá negativo. Se cumple esto, que esto es el teorema del Pana-Stokes. Me dice que la integral de línea f de r se puede escribir como la integral de superficie del rotor del campo, producto punto con la normal n, ¿ya? Entonces ahora tenemos que verificar esto, que esto es verdad. Vamos a ver si este gallo tenía razón en nuestra pregunta. Entonces vamos a partir haciendo lo que la figurita, por cierto, este campo, ese. Ya, primero, miremos este. Esto es una esfera de radio 2, ¿cierto? Hoy estoy hablando como que si fueran cabros chicos. Ya. Entonces, ay, qué estúpida, tenía que hacerlo en 3 dimensiones.
A ver, ya denme un segundo. Adelánteme nomás. Tenemos esto. Tenemos esto. Y tenemos acá el Z también. Ya. Y X. Entonces tenemos el 2, 2, 2 y el menos 2. Y aquí vamos a tener una esferita. Ya, esto es una esfera, chicos. ¿Qué pasa por esos puntos? Ya voy a tener que correr este 2. Vamos a ponerlo acá. Ya. Tenemos esta esfera. Y me dicen x cuadrado más y cuadrado es mayor e igual a 1. Ya, ¿qué es esto? Esto es un cilindro, ¿cierto? Un cilindro de una altura que no está dicha, pero que, o sea, esto es un cilindro hueco, porque parte del 1. Entonces, esto es todo lo que está fuera del cilindro de radio 1. Entonces, vamos a hacerlo con otro color. Ay, ¿qué onda? Vamos a hacerlo con morado. Ay, es como el mismo color que ya con celeste. Entonces vamos a tener el cilindro de radio 1, que es el cilindro hueco. Vamos a tener esto. Y esto va a ser algo así. Esto está abierto ahí. Entonces, nosotros vamos a tener que la frontera de esto va a ser justo donde se abre a la esfera el cilindro hueco, ¿cierto? Entonces, ese va a ser nuestra frontera. Nuestra frontera, hacemos la regla a la mano derecha, entonces, en este caso, este caminito va hacia acá. Y el de acá va hacia el otro lado, ¿cierto? Porque ahora este va hacia acá. Ya, perfecto. Entonces tenemos que verificar el teorema de Stokes. Partamos con la primera, que nos dice que en ds f.dr. Calculemos eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar una parametrización para este caminito. Entonces, como vemos, esto es una circunferencia. Entonces, en nuestras primeras, r de t, en nuestras primeras dos coordenadas vamos a tener lo de siempre, es de radio 1 la circunferencia, ¿cierto? Acá dijimos que está el 1. Entonces va a ser coseno de t, seno de t, ya, y en z. Esta es la altura z, ¿cierto? Pero ¿cuánto es esa altura z? Ya, miremos esto. Tenemos que acá, ese es el radio, ¿cierto? De la esfera, que es 2. Tenemos acá, que es el radio del cilindro hueco, y es 1. Entonces, ¿cuánto vale esto? Raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3. Perfecto. Entonces, R' de t va a ser igual a menos seno de t, coseno de t y 0. Oye, ¿se cacha por qué vale raíz de 3, cierto? Si yo esto lo elevo al cuadrado y lo sumo con esto elevado al cuadrado es 4 y la raíz de eso es 2, que es la hipotenusa. Perfecto, que a veces no me gusta. Ya, da lo mismo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Evaluamos nuestra parametrización en nuestro campo. Nuestro campo v de x es de la forma 0,0, y menos y z. Y lo tenemos que, para la integral, que va de 0, acá t se mueve entre 0 y 2pi porque hace el círculo completo. Mi mamá le está gritando al gato, lo siento. Y voy a tener que, va a ser v de x, producto punto,
la derivada de t y vamos a ver que este producto punto es 0. Entonces la integral de línea en ese circulito es 0. Notamos que en la de abajo es lo mismo porque está en distinta dirección solamente. Y eso, perfecto. Entonces, f, la integral de f punto de r en la frontera de S es 0. Entonces, ahora tenemos que ver que el rotor de f producto punto la normal de S también tiene que ser 0. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos el rotor de v de x. Voy a tener que el rotor de v de x dice, ya, filo, va a ser igual a, porque toma x como un vector, ¿ya? Ese vector va a tener coordenadas en x1, en x2 y x3, ya. Esto va a ser, el rotor va a ser de la siguiente forma. A ver, está medio desordenado. Y ahora sí. Y J y K de X, de Y, de Z. Y tenemos 0, 0, menos Y, Z. Entonces, el rotor, vemos que solamente tenemos en Y tongo, que nos va a quedar menos Z, en J tongo, menos J tongo, tenemos que va a ser de X menos IZ, eso es 0, y en K tongo tenemos que es 0. Entonces, nuestro rotor de V de X va a ser igual a menos Z, 0,0. Perfecto. Ahora vamos a ver la normal. La normal a esta superficie es la normal a la esfera, ¿cierto? Y la normal a la esfera es simplemente x, y, z, ¿cierto? Porque es un vector que tiene las tres coordenadas, porque es una esfera. Entonces, la normal nos va a quedar como x, y, z partido en la norma de eso. Entonces, el producto punto, ahora hagamos el producto punto. Entre el rotor de V con la normal nos va a quedar de esta forma. Sabíamos que el rotor era menos z, 0,0 y la normal es x y z partido en la norma. Dice como 200 rayas. Entonces, el producto punto, que va a ser igual a P, va a ser igual a menos zx partido en la norma. ¿Ok? Entonces, estamos bien. Ahora, como estamos trabajando en una esfera, vamos a trabajar con cilíndrica para encontrar S, dónde se mueve S. Entonces, vamos a decir que S lo vamos a trabajar en cilíndricas, dije, en esféricas. Vamos a decir que S en esféricas es R seno de phi, coseno de teta, R seno de phi, seno de teta y R coseno de phi. ¿Cierto? Ese es mi S. Pero yo sé que R es igual a 2. ¿Ok? Entonces todo esto va a quedar con un 2. Y además ahora tengo que ver dónde se mueve phi y dónde se mueve teta. Vamos a hacerlo, vamos a mirarlo acá. Ya. Phi es el ángulo que cae. Y teta es el que
¿cómo se dice? Cubre la base, no sé cómo decirlo. ¿Cómo se dice? Barre. Sí, el que barre. Y este es el que cae. Entonces el que cae podemos ver que parte desde este punto y termina en este punto. Ya, ¿cuáles son esos puntos? Tengo que esto es 1, esto es 2. Entonces este ángulo, ¿cuánto va a ser? Va a ser opuesto partido adyacente, 1/2. El coseno de mi ángulo, que no sé cuál es, vamos a ponerle phi 1, va a ser igual a 1/2. ¿Y cuál es ese ángulo? Es pi sextos, 30 grados, ¿cierto? Entonces, phi se va a mover entre pi sextos y va a llegar hasta acá. Este ángulo también es pi sextos. Y entonces va a llegar hasta este ángulo que va a valer pi menos pi sextos. Y pi menos pi sextos es 5 pi sextos. Y teta hace la vuelta completa, entonces se va a mover entre 0 y 2pi. ¿Ok? Entonces, ay, me pica el ojito. Ya. Entonces, tenemos nuestro P y lo que nos falta encontrar es la norma. Pero la norma va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto al cuadrado. Y quieren que lo haga, pero sabemos que es 2, porque ya, filo, lo vamos a hacer. No me pueden responder, pues ustedes graban esta cuestión solo. ¿Ustedes cuándo la van a ver? Esto va a ser 4 seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta más 4 seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta más 4 coseno cuadrado de phi. Ya, entonces esto va a ser igual a la raíz de, factorizo por 4 seno cuadrado de phi y me queda coseno más seno, eso es 1, más 4 coseno cuadrado de phi. Y ahora factorizo por 4, seno cuadrado más coseno cuadrado 1, y eso es 2. Entonces la norma es 2. Entonces me va a quedar que P va a ser igual a menos z, 2 coseno de phi, menos 2 coseno de phi, por x, por 2 seno de phi coseno de teta. Todo esto partido en 2, seno por 2. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Hacer la integral en S de menos 2 coseno de phi, seno de phi, coseno de teta. ¿Ya? De phi a de teta. Entonces, como no están acopladas las variables, los voy a separar y me va a quedar que voy a dejar todo el menos 2 afuera. Me va a quedar que en un lado voy a tener ¿de dónde se movía? Desde pi sextos a 5 pi sextos coseno, no, estoy puro tonteando, coseno, sí, estaba bien, coseno de phi, seno de phi por la integral entre 0 y 2pi de coseno de teta, ya. Entonces nos vamos a fijar en esta, y esta la vamos a dejar así, ya, vamos a ir bajándola. Entonces vamos a tener que esto va a ser seno de teta evaluado entre 0 y 2pi, y eso es Serapio, como dijo un profe mío. Entonces va a ser 0 por esta integral, y eso es 0. Entonces, bacán, verificamos el teorema de Stokes. Yay. En la B nos piden verificar el teorema de Green para D, y U de X, esto que está aquí, me da lata leerlo. Entonces, vamos a ir a ver qué dice el teorema de Green. El teorema de Green. Ya. El teorema de Green nos dice que si tenemos S que está en R2, o sea, es en el plano, una región acotada tal que su frontera de S es una curva simple, cerrada y regular, por pedazos orientada en el sentido antihorario, o sea, orientación positiva,
Consideramos los campos escalares m de x y n igual a n de x, y. Oso, cállate. Ambos de clase C1 en un abierto que... ¡Ay! ¡Oso! ¡Cállate! En un abierto que contiene a S y DS. Entonces, tenemos esto. ¡Oso! Ya. Entonces, esa es la fórmula del teorema de Green. Entonces, vamos a lo que nos dieron. Acá si nos fijamos acá, vamos a ver que esto es m y esto es n, ¿ya? Entonces vamos a tener que m es igual a x por y n es igual a 1/2 x cuadrado. Entonces vamos a hacer la primera parte del teorema de Green, o la segunda que tengo escrita acá. Vamos a calcular dn a dx y lo vamos a restar a dm partido en di, ¿ya? Entonces, acá, dn a dx va a ser igual a 1/2 por 2x, eso es x, y dm a di va a ser igual a x. Entonces, esto va a ser igual a x menos x, esto es 0. Entonces la integral de la derecha, la que nos dice que esto, de n partido en dx menos dm partido en di, dx a di, esa va a ser igual a 0. Entonces lo que tenemos que ver ahora es que la integral en la frontera de m de x más n de y también tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a calcular eso. Vamos a ver nuestro d. Nos dicen que 0 es menor o igual a y es menor o igual a 1 menos x cuadrado. Creo que nos están peleando. Oye, ya, perdón, me estreso. Eligen el mejor horario para ponerse a gritar y hacer todas las cuestiones. Ya. Tenemos y, tenemos x. Ay, ya, ¿para qué hice eso? No era necesario. Ya. Nosotros vamos a dejar x fijo, ¿ya? Porque esto es lo que nos dan. Entonces, vamos a dejar x fijo, como les dije. Entonces, cuando y menor o igual a 1 menos x cuadrado. Entonces, cuando y es 0, o sea, nos vamos a fijar solamente x cuando está acá. Vamos a ver que 0 es menor o igual a 1 menos x cuadrado. Entonces, x cuadrado es menor o igual a 1. Esto implica que x pertenece entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, vamos a tener acá el 1 y acá el menos 1. Entonces, nuestro x va a estar aquí. Ya. Ahora veamos y. Y se va a mover entre 0 y 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, vemos que cuando x es 0, y es 1. Entonces, esto va a estar aquí. Y puse un menos 2 ahí. Qué tonta. ¿Cuándo escribí eso? Menos 1 y 1. Ya ahí sí. Y esto es una parábola que se abre hacia abajo, ¿cierto? Entonces vamos a tener algo así. Pero y sabemos que es mayor que 0, entonces solamente va a ser esto de arriba. Perfecto. Entonces, vamos a parametrizar estas curvitas. Esta, que esta va a ser gamma 1, y esta que va a ser gamma 2. Ya, gamma 1. Uno a priori pensaría que tiene que parametrizarlo con polares, porque dice ya, esto es como la mitad de un círculo, pero en verdad no es la mitad del círculo, porque la parábola es así. Si fuese un círculo, sería así, ¿cierto? Bueno, es una parábola como esa, digamos que es como esa. Entonces, no vamos a parametrizar con polares. ¿Cómo vamos a parametrizar? Como una parábola nomás, pues, ¿cachai? ¿O cachan? No sé con qué estoy hablando. Entonces, yo sé que x
es fijo, entonces voy a decir que R de t va a ser simplemente t y voy a parametrizar el i como la parábola con lo que me dan acá. Dejamos que x era igual a t, entonces esto va a ser 1 menos t cuadrado. Y t, ¿dónde se mueve? Ya lo dijimos, entre menos 1, 1. ¿Ok? O 1, menos 1, depende de dónde partimos. Si partimos en el menos 1, entonces se mueve entre menos 1 y 1, pero esto lo vamos a hacer en sentido horario porque nos dicen que, o sea, en sentido antihorario porque nos dicen que en sentido antihorario, así que tengo que cambiar esto no era t. Esto era 1 y menos 1. Y veamos si está bien. Ya. En 1 va a ser 1,0 acá. En t igual 0 va a ser 0,1 acá. Y en menos 1 va a ser menos 1,0 acá. Perfecto. Entonces tenemos nuestra parametrización para la primera curva, gamma 1. Entonces, acá ¿qué nos dice? Que m de x, n de y. Ya, el de x. Acá estamos trabajando con t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos r de t igual t, 1 menos t cuadrado. Esta está la posición x y esta es la posición y. Entonces, si derivamos con respecto a x, en la posición x nos va a quedar que dx va a ser igual a d x de t a dt dt, ¿cierto? Entonces, derivamos con respecto a t, x de t, que es este x de t y dt. Y nos va a dar simplemente dt, ¿ya? Y ahora vamos a hacer di, que va a ser d de x de y de t a dt por dt. Y esto va a ser menos 2t dt. Entonces ya tenemos lo necesario para calcular la primera en el camino gamma 1. Entonces vamos. Yo voy a tener que esto va a ser la integral entre 1 y menos 1, ¿cierto? ¿Lo escribí bien? Sí, 1 y menos 1 de m. M es xy. Entonces esto va a ser t por 1 menos t cuadrado de x, que era de t nomás, más la otra que es 1 medio x cuadrado, 1 medio x cuadrado es t cuadrado, por di, que dijimos que era menos 2t dt. Ya, ahí se nos van los dos. Entonces, aquí nos va a quedar que esto, hagamos un cambio variable o lo multiplicamos y es súper fácil, entonces da lo mismo. Integral entre 1 y menos 1 de t menos t cubo más menos t cubo. Menos t cubo de t, entonces eso va a ser la integral entre 1 y menos 1 de t menos 2t cubo de t. Ya, entonces vamos a tener que esto va a ser t cuadrado medios evaluado entre 1 y menos 1, bueno, menos 1 y 1, menos 2t cuartos partido en 4, 1 menos 1. Entonces vamos a tener que esto va a ser 1 medio menos 1 medio menos 1 cuarto más 1 cuarto. Y esto, 0. Perfecto. Ahora vamos a hacer en el camino gamma 2. Y esto es fácil porque gamma 2 la vamos a parametrizar como una recta. R de t va a ser igual a t,0 simplemente, con t partiendo en menos 1 y termina en 1, ¿cierto? Ay, no, me salí. ¿Cierto? Porque yo dije que es sentido antihorario y esto va así y después parte el menos 1 y termina en el 1. Perfecto. Entonces,
Ahora, dx va a ser igual a dx de t, dt, y eso va a ser simplemente dt. Y de y va a ser igual a d y dt, dt, y eso es 0. ¿Cierto? Porque no tengo y dt es 0. Entonces voy a tener que la integral entre menos 1 y 1 de m, que m es xy, y esto va a ser t por 0 por dt, y esto es 0. Entonces notamos que la integral en la frontera de m de x más n de y es 0. Y es lo que encontramos que en la primera, entonces verificamos el teorema de Green. Y esa sería la P2. Ahora sí nos toca la P2, la de delante de la P1, nada que ver. Ya, la P2 nos dicen sea gamma la curva que se obtiene al intersectar z igual a x cuadrado más y cuadrado con la superficie de la esfera unitaria. Y aquí yo escribí la esfera unitaria. Considere gamma recorrido en antihorario, o sea, orientación positiva. Calcule el trabajo de f. F a lo largo de gamma. Tenemos que ver si f es 1 para ver si podemos usar el teorema de Stokes, y efectivamente f es 1 por álgebra de composición de funciones de 1. Ya. Entonces vamos a ocupar el teorema de Stokes. Para calcular la integral de trabajo es S rotor de F por la normal de S. Esta es muy parecida a la que hicimos a la que hicimos delante. No me acuerdo cuál era, la P1, sí. Ya, entonces vamos a ver nuestra figurita. Ya. Nuestra figurita, yo hablo como tonta. Ya, entonces vamos a tener acá, le doy con hacerlo grande. Ahí el y, el x, y voy a hacer ya la esfera unitaria 1, 1, 1 y 1. Uy, no me va a quedar una esfera acá, pero ya. Ya, bueno, esto es una esfera. Oh. Ya, esta es la esfera unitaria, ya me quedo casi. Esto va así, y es intersectar el z igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso es un paraboloide. Vamos a hacerlo con otro color. Esto es un paraboloide. Entonces, en este punto donde se intersectan, ahí es donde tenemos que encontrar la integral de trabajo, ¿cierto? Si no lo hiciéramos con Stokes, tendríamos que ver este caminito y integrar en ese caminito, pero con Stokes, que nos dice que podemos calcularlo en el área. Esta es el área, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces tenemos que encontrar ese punto donde se intersectan. Bueno, esto es súper fácil porque vemos que z igual a x cuadrado más y cuadrado, entonces reemplazamos acá. Entonces me va a quedar que z cuadrado más z es igual a 1. Entonces z cuadrado más z menos 1 es igual a 0. Si resolvemos esa ecuación cuadrática, nos da que z va a ser igual a... ¿Dónde tengo escrito esto? Acá está. Z va a ser igual a 1 o menos 1, menos 1, menos b, menos 1, más raíz de 5 medios. ¿Ya? Perfecto. Entonces este z es menos 1 más raíz de 5 medios. Ya, perfecto. Uy, me mareé. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya, veamos otra cosa. Necesitamos la normal. Y si vemos, la normal a esta superficie es esta.
voy a hacerlo con otro color, voy a hacer esto zoom. Vamos a hacerlo con moradito. Es esta, es la normal, y vemos que esa normal simplemente tiene coordenada en z. Entonces va a ser 0, 0, z, ¿cierto? Porque va hacia arriba. Entonces mi normal va a ser igual a 0, 0, z partido en la norma. Y la norma va a ser z, ¿cierto? Entonces la normal va a ser igual a 0, 0, 1. ¿Se entiende por qué la norma es z, ¿cierto? Porque 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más z al cuadrado, raíz de eso, z, ya. Entonces la normal es 0, 0, 1. Ya. ¿Qué más necesitamos? Calcular el rotor de F. Entonces ahora vamos a calcular el rotor de F. Y esto va a ser I, J y K de X, de Y, de Z, y el rotor es, aquí es X cuadrado, yo lo tenía escrito en alguna parte, más Z creo, Y cuadrado más X, y Z cuadrado, ay, esto no era Y cuadrado, aquí me equivoqué, esto es Y nomás, ese es Y, es Z cuadrado más Y. Ya, perfecto. Entonces ahora calculemos el rotor de F. En Y tongo voy a tener que esto va a ser igual a de Y de esto, Z cuadrado más Y es 1. Menos de Z, acá no hay Z, entonces 0. Ahora en J tongo voy a tener que es de X a Z cuadrado más de Y, y eso es 0, y de Z a X cuadrado más Z es menos 1, menos 1 porque estoy restando, ¿cierto? Porque esto es esto más menos esto. Más K tongo, y en K tongo tengo de X a X cuadrado más X, eso es 1, y de Y ahí no hay Y, entonces 0, 1. Entonces me va a quedar que el rotor de F va a ser 1,1,1. Perfecto. Entonces ahora simplemente hago el producto punto entre el rotor de F, producto punto con la normal que ya calculamos, y esto va a ser 1. Ya. Ahora, entonces, integramos. Tiene que ser en la superficie. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿En qué momento mi esfera se murió? No sé cómo agrandarla, arreglarla. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, esfera? Ya, sí se murió. ¿Para qué lo intento? Vamos a hacerla de nuevo. Ya. Ahí quedó. Entonces, vemos que es un circulito. Nuestra superficie S vamos a tener que va a depender de ρ y de teta. Teta se va a mover entre 0 y 2pi porque hace el círculo completo, y ahora ρ, ¿entre dónde se mueve? Ya, veamos algo. Tenemos que z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Si ponemos esto en polares, nos va a quedar que ρ cuadrado va a ser igual a z. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo que z es igual a esto. Entonces, ρ, ¿cuánto va a ser? La raíz de esto. Entonces, ρ se va a mover entre 0 y la raíz de menos 1 más raíz de 5 medios. Perfecto. Entonces, vamos a calcular el área en un círculo, ocupamos simplemente polares y voy a tener 0 a raíz de menos 1 más raíz de 5 medios, 0 a 2pi de ρ de teta, porque es 1 y
la integral de superficie en cilíndrica es rho de rho de teta. Entonces aquí vamos a tener que esto va a ser 2pi por rho cuadrado medios evaluado entre 0 y menos 1 más raíz de 5 medios. Se nos van los dos. Y nos queda que esto va a ser pi por menos 1 más raíz de 5 medios. Y esa es la integral de trabajo de este campo F. Miren, lo hicimos muy rápido en una página. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ir con la P4 porque la P3 se la voy a dejar propuesta a ustedes y les voy a subir la pauta yo creo que el martes o el miércoles. Aprovechando eso, les voy a decir que la auxiliar de la próxima semana va a ser síncrona porque en verdad siento que no es productivo para mí, y no sé si para ustedes, pero en verdad para mí, gastar el tiempo que gasto en grabar las auxiliares, editar las auxiliares, subirlas y después gastar otro tiempo en hacer la sesión de consultas, que en verdad vienen 3 personas las veces que lo hago y se llena cuando hacemos la que es antes del control. Entonces, yo creo que voy a empezar a hacer auxiliares síncronas. Depende de cómo vayan dándose las cosas. Les voy a ir avisando con una semana de anticipación, obviamente. La auxiliar aún no sé qué día la voy a hacer. Voy a tener que buscar un horario en que todos podamos porque yo el miércoles tengo control en ese horario porque tengo choque de horario cuando ustedes tienen la auxiliar y justo tengo control de ese ramo en ese horario. Entonces vamos a hacer una votación en un curso, yo creo que pronto. No sé cuándo ustedes estén viendo esto, pero quizás lo estén viendo como cuando ya esté hecha la votación. Pero filo, a lo que iba. La P3 va a quedar propuesta, van a tener que hacerlo ustedes, la vamos a revisar cuando hagamos la auxiliar, a ver si la hicieron bien y las dudas que tienen. También voy a subir la pauta, yo creo que antes de la auxiliar para que la vean y la tengan cuando hagamos la auxiliar. Entonces vamos con la P4. La P4 ya es de números complejos. Entonces vamos a ver nuestro resumen de complejos. Ya, ¿qué me dice? Funciones holomorfas y ecuaciones de Cauchy. Sea F un número complejo, escrito de esta forma. Es una función compleja donde omega es un dominio en C y Z0 se escribe de esta forma, x0 más y por y0, y latina. Entonces, si una función es holomorfa, implica que cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Y cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Son estas. Satisface estas ecuaciones. Y sí, ahora, para el otro lado, sí. F satisface las condiciones de Cauchy-Riemann y además es continua en el punto Z0 U de X, U de Y, V de X, V de Y, que son las derivadas parciales, ¿cierto? Entonces F es holomorfa en Z0. Ahora lo que vamos a ocupar, nos dicen que F es holomorfa y que F de 1 es 1. Entonces sabemos que si es holomorfa cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son las ecuaciones de el Cauchy-Riemann? La voy a escribir. La vamos a escribir acá. Entonces, ecuaciones de... Oye, siempre escribo mal Cauchy. Yo escribía como Cauchy. Riemann. Ya. Me dice que la ecuación de Cauchy-Riemann, que la derivada parcial de u con respecto a x en el punto x0, y0 va a ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y en el punto x0, y0 y que la derivada parcial de u con respecto a y en el punto x0, y0 va a ser igual a menos la derivada de u con respecto a x en el punto x0, y0. ¿Ya? Entonces, partamos. Nos dieron u. U es este. Entonces lo que podemos hacer acá es derivar u con respecto a x. Estoy con el lápiz equivocado. Derivar u con respecto a x o derivar u con respecto a y. Yo me voy a quedar con la primera. ¿Ya? Entonces, derivemos u con respecto a x. De u a de x. Nos va a quedar que esto va a ser
2xy más 1/2 por x partido en x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Esa es la derivada del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice Cauchy-Riemann? Esto tiene que ser igual a dv a di. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Esto es una v. Lo que tenemos que hacer ahora es integrar. Entonces, integramos. Nos va a quedar la integral de 2xy más 1/2 por x partido en x cuadrado más y cuadrado de y. ¿A qué va a ser igual? Ya, estoy puro tonteando. Ya, de y. Esto va a ser igual a 2 y cuadrado medios por 2x más 1/2 por la arcotangente de y partido en x, ¿cierto? Oye, yo por lo menos más sé. Yo me aprendí de memoria la derivada de... O sea, que esto era la primitiva de arcotangente porque para cálculo diferencial era como la que siempre preguntaban. Así que yo creo que ustedes también la saben. Porque si esto fuese así, 1 partido en 1 más y cuadrado, esto sería arcotangente de y nomás. Pero esto está partido en 1 porque este es a. Ya, filo, si ustedes saben hacer eso. Entonces, esto implica que v es igual a se me van los dos, a y cuadrado x más 1/2 arcotangente de y más c. Y eso era lo que nos pedían. Esta es la parte imaginaria. Parte imaginaria. Ay. Ya, eso fue el auxiliar de hoy, chiquillos. No sé qué tan larga saldrá, ojalá no tanto. A mí me gusta grabar las auxiliares y subirlas porque es más cómodo para ustedes. Porque si no van a la clase, tienen como... O sea, no van a ir a la clase porque va a estar antes subida, ¿cachai? Pero no quiero ser como pesada en el sentido de que, pucha, no vienen a mi horario de consulta, si eso da lo mismo, porque uno tampoco va al horario de consulta. Entonces creo que es contraproducente tener como esas instancias. Siento que si la hiciera en vivo y en directo, o sea, síncrona, ustedes me podían preguntar ahí, yo tendría también más tiempo para mis ramos, porque en verdad con esto de grabar auxiliar y hacer todo eso, gasto caleta de tiempo, pero me gusta hacerlo, así que no hay drama. Pero es por eso más que nada. Conversemos cuando nos veamos y eso, pues espero que estén súper bien y perdón por hincharlos con esta cuestión. Ya, cuídense y nos vemos la próxima semana.